Bueno, vamos a hablar hoy de crear en comunidad a través de entender nuestras habilidades. Este es un tema que espero les sirva para todo lo que estábamos hablando hace un momento, porque me parece que es una gran necesidad en el entorno médico. Yo les quiero contar un poquito de quién soy yo como para que nos pongamos al tanto de todo este man que ha venido grabándolos desde hace días, pero bueno, yo soy músico, yo soy artista. Eh, Me evadí de la Universidad del Valle, no terminé nunca la carrera porque finalmente sentía que no, que no encontraba como la forma de aprender como yo quería, y ese siempre ha sido una constante con el tema de la educación. En mi caso ha sido muy desde la autodidacta y desde el aprendizaje experiencial. Entonces hice todo lo de música, que era lo que realmente me apasionaba y lo que entendía. Y años después terminé convirtiéndome en productor musical, en productor artístico, en empresario y en manager de artistas. Y me dediqué muchos años a crear proyectos artísticos, a llevarlos desde cero hasta proyectos rentables. Y esto pues me dio la posibilidad de decir que hoy mi historia de vida es una vida de historias por contar, de muchas anécdotas a través de la música y de todo lo que hemos hecho. Y en efecto, todo ese aprendizaje realmente me dio herramientas muy valiosas. Cómo lograr vender música, ¿sí? Además que los de nuestra generación éramos el dolor de cabeza y la angustia de nuestros papás. Este man me salió músico. ¿De qué va a vivir, marica? ¿Sí? No, pues yo era el vago de la familia, ¿sí? Entonces, en efecto, esa pregunta de qué va a vivir, pues a mí sí me caló bastante y yo llegué a un punto en que dije, bueno, y a ver cómo es que es la vaina aquí, porque en efecto, pues vivir de la música parece no ser tan fácil, por lo menos en mi época, por allá empezando los 90 y finalizando el 2000. Pero en efecto, todo ese aprendizaje lo que hizo fue darme herramientas para muchas cosas. Y en efecto, me volví experto en sueños y pajazos mentales, con una especialización de aterrizaje de globos. Porque ese globo y ese sueño había que llegar a un momento y había que aterrizarlo de alguna manera para volverlo real y volverlo tangible y podérselo vender a las personas. Entonces, en efecto, ahí empezó todo un recorrido por desarrollar un montón de habilidades que en su momento no sabía para qué, pero que con el tiempo fueron encajando y fueron llevando, llevándome a montones de cosas. Una de esas historias de mi vida está relacionada con esa bella mujer y ese apuesto man en su época de músico rockero de pelo largo. Esta mujer es mi madre. Y como muchos de los colombianos y de las personas de nuestra cultura, mi madre, una mujer muy amorosa, tal vez una de las mujeres de un gran corazón, de un corazón gigante que yo he conocido en toda mi vida y que muchos tuvieron la fortuna de conocer, pero era una mujer digna de nuestra cultura. Eh, Cuando más adelante conozco al doctor Arturo Birne en una de sus conferencias de cáncer, le escucho todas las causas que generan un cáncer y yo en ese momento empecé a hacer un checklist de ese estilo de vida de mi madre, repostrera de profesión, amaba los postres, amaba los dulces, amaba las harinas, amaba las tortas, su alimentación además complementada con grasitas y chicharroncitos y fritos y todo lo demás, y al final pues la complementa todo el estilo de vida y sus emociones que fueron bastante fuertes a lo largo de la vida,
pues finalmente termina padeciendo de un cáncer y a los 55 años se fue. Es una parte de mi historia porque soy el mayor de 4 hermanos, tengo 3 hermanas más, y desde los 20 años yo venía recorriéndome todas las instituciones de salud y todos los especialistas con mi madre, padeciendo de una tiroides que la diagnosticaron muy tarde y ya pues le había hecho bastante daño. Entonces esto disparó muchas cosas. Y pasamos más o menos unos tal vez 20 años de un médico a otro, de un especialista a otro. Y el resultado es que ella finalmente se va. Esta es una de la parte de mi historia y de las mujeres de mi vida. Más adelante, en un aeropuerto conozco a otra gran mujer. Y termino enamorándome de ella y se convierte en el amor de mi vida. Antes de esto, voy a hacer un pequeño paréntesis. Con el fallecimiento de mi madre, mi vida se vuelve un poco caótica también. Me termino separando y vuelvo a las andanzas del rock and roll de las noches, ¿sí? Y venía bastante toteado ya en mi vida. Conozco a esta mujer, me enamoro de ella, la convierto en el amor de mi vida, con una pequeña variable, es que venía en six-pack, con la que no contábamos, pero esto finalmente termina dándome el regalo de la vida, devolviéndome la vida, devolviéndome ese motivo por el cual vivir. Y esto para mí, pues, y conocer todo este entorno y todo este paisaje que había nuevo, pues me llenó de energía nuevamente y en efecto descubro una nueva forma de ver y de vivir la vida, ¿sí? Pero hay algo que me seguía rayando que tiene que ver con el hecho de, ok, ahora entiendo que la vida tiene una forma, pero ¿y qué pasa con lo que yo había vivido antes? Con lo que era mi verdad, con lo que era la naturaleza de mi existencia, o sea, con lo que aprendí. ¿Qué pasa con eso? Y ahí empiezo un conflicto bastante fuerte con todo este tema. Igualmente, posteriormente los descubro a ustedes y me encuentro con la medicina integrativa y todo este concepto de vida que ofrecen ustedes. Y esa maravillosa frase de que la función del médico es enseñar a cómo vivir para no enfermar. Y ahí yo digo, ok, esto es bellísimo, esto tiene un poder gigantesco, esto lo necesitan las personas, porque yo pasé 20 años y jamás me hablaron de esto. Jamás nos hablaron de esto. Y en efecto, en ese momento entro nuevamente en un shock y realmente la pregunta que les hago finalmente a ustedes es, ¿dónde carajo estaba metido, hermano? ¿Por qué no sabíamos de esto? ¿Por qué nunca nos enteramos? Y esa ha sido la gran pregunta que me ha llevado en algún punto pues a ponerme los zapatos, a enamorarme del reto y a entrar en este juego. Ahí digo, ok, aquí hay algo interesante a lo que yo le puedo aportar y en lo que tengo mucha experiencia para poder aportarles a todos en el entorno de la medicina integrativa en beneficio de todas las personas que lo necesitan. Y ese empezó a ser un nuevo reto en mi vida, una nueva motivación. Pero bueno, cuando uno va a entrar a algún negocio, pues al final del ejercicio, pues tiene que enterarse y tiene que documentarse y tiene que mirar a ver qué es lo que está pasando en ese entorno de negocio como tal. Y pues lo primero que uno identifica, el primer reto que identifiqué aquí fue claramente, tenemos un problema de comunicación. La gente no sabe lo que ustedes hacen. La gente no sabe lo que ustedes ofrecen. Y sí, muchos me dirán, no, sí, yo tengo mucha gente a mi alrededor que lo sabe.
Sí, multipliquen, cada uno de ustedes multiplíquelo por 20, por 30, por 50 y se van a dar cuenta que son una pequeña porción de la población general de la ciudad. Y ahí hay un problema grave de comunicación. Y ahí empiezo a entender la dinámica del problema de comunicación que tenemos. La gente no sabe que ustedes están ahí y no sabe lo que ustedes hacen, lo que ustedes tienen para dar. Igual hagamos una breve historia de cómo nos comunicamos para que entendamos un poco la dinámica de dónde venimos y para dónde debemos ir. Y en efecto, por ahí nos encontramos pues con las pinturas repuestas de hace más de 40.000 años, en las que claramente se documentaba un manual instructivo de cómo llevar la comida a la casa. Después llegaron los sumerios y los egipcios que introdujeron la escritura a través de los jeroglíficos, cosa que ustedes pulieron muy bien en los últimos años en las fórmulas médicas. Los romanos usaban mensajeros para llevar la información de un lugar a otro. Los indios en América usaban señales de humo para comunicarse entre una aldea y la otra. Hemos llegado a usar hasta palomas en el ejercicio de comunicarnos. El teléfono nació en el siglo pasado, perdón. No sé si lo sabían, el inventor del teléfono es un señor que se llama Antonio Menucci, y este dato es bien importante para que lo tengamos en cuenta. Él fue quien inventó el teléfono, pero fue Alexander Graham Bell quien lo patentó y quien le sacó juguito. Ese dato es bien interesante para que lo tengamos en cuenta. Las buenas noticias que siempre han llegado con el periódico, la radio que se usaba para transmisiones militares y la televisión que llegó con un plan macabro para vendernos Netflix. En efecto, el primer computador era del tamaño tal vez de este edificio completo, ¿sí? Y hoy tenemos los teléfonos móviles cada vez más pequeños y más potentes. Y con la llegada de los teléfonos móviles, pues finalmente tenemos las redes sociales, que están transformando el comportamiento de las personas y la forma de cómo nos comunicamos hoy. Esto es bien importante entenderlo, porque esto llegó con la llegada de este siglo. En estos últimos 40 años hemos avanzado muchísimo más a nivel tecnológico que en los últimos 300. Pero tal vez en los últimos 40 años nos hemos desconectado más los unos de los otros. Y pues sale una nueva raza de personajes a través de las redes sociales. Que producto de las redes sociales hoy. Y con esto llega una gran pregunta que debemos formularnos. En un mundo extremadamente conectado que nos tiene supremamente invadidos, ¿qué habilidades deberíamos tener para entrar en esa competencia? Y ahí es donde tenemos que empezar a analizar hacia dónde debemos ir y qué debemos empacar en nuestra mochila. Y para entender eso tenemos que devolvernos un poquitico al ejercicio de cómo aprendemos, cómo aprendimos de hecho. Aquí todos somos del siglo pasado, es decir, todos aprendimos con una cosa que se llama la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom era el modelo metodológico con el cual desarrollábamos nuestras habilidades. Y muchos de nosotros pasamos por esto una a una, ¿sí? Es más, 3 por 3, 9. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? ¿En qué año libertaron el Libertador? ¿Sí? Porque la primera habilidad que desarrollamos y que nos enseñaron a desarrollar
era recordar. Y nosotros recordamos un montón de datos. Es más, nos aprendimos todas las putas tablas de multiplicar de memoria. En efecto, recordar era la habilidad de base. A partir de ahí empezábamos a construir nuestro desarrollo de habilidades. Luego de esto, esa información que nos empaquetaban, teníamos que comprenderla, ¿no? Es decir, hacerle un pequeño análisis comprensivo de para qué, por qué, ¿sí? Luego teníamos que aplicarla. ¿Ves? Lo recuerdo, lo comprendo ya, ahora sí, ahora vengo y lo pongo en función. Luego la teníamos que analizar. Y ahí era donde se empezaba a complicar el asunto, porque uno decía, pero bueno, la puse, la apliqué, ahora la analizo a ver cómo funciona. La pongo en duda, la evalúo, ¿sí? Y finalmente, llegar al tope máximo de nuestras habilidades era crear, ¿sí? Y quiero que le echemos una ojeada a esto. Recordar, es decir, introducir una información, comprenderla, aplicarla, analizarla, evaluarla y crear. Y con esto nos metieron el pajazo mental. Nos vendieron la idea de que había que crear para ser recordados. Uno tiene que dejar huella, decía. La gente, usted tiene que dejar algo para que lo recuerden. Y este era el negocio del siglo pasado. Y así nos educaron a nosotros. De ahí para allá, sálvese quien pueda. Era el ejercicio. Hoy, los pelados están aprendiendo a través de una cosa que se llama habilidades demostrables. Es decir, muestre a ver qué es lo que sabe hacer, pues, pelado. ¿Sí? Y hay una, de entrada, la primera habilidad que se desarrolla él mutó de recordar, pasó a acceder a la información. Saber acceder a la información. Yo ya no necesito aprenderme en qué momento llegó Cristóbal Colón, ni cuántas coronas le dieron, ni nada de esas vainas. Yo necesito saber que entro al computador, cojo mi teléfono, Google y lo busco. Esa es la habilidad de hoy primaria, así de básica. Luego la segunda habilidad de comprender evolucionó y se volvió a analizar. Y fíjense que aquí ya empiezan a haber grandes diferencias en cómo aprenden los pelados hoy a cómo aprendimos nosotros. Miren dónde está analizar acá. Estos manes ya se van derecho a eso. De una vez. Fácil, rápido y divertido. No tengo que complicarme la vida. Voy, la busco en Google, la analizo de una vez y sale el asunto. A la tercera habilidad, que era aplicar, se volvió a gestionar. Y gestionar hoy, cuando usted accede a la información, cuando la analiza, gestionarla le permite ser mucho más ágil en lo que está haciendo. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta hoy. Analizar evolucionó y se volvió a sintetizar, nuestra cuarta habilidad. Sintetizar significa cómo lo vuelvo más sencillo, cómo lo simplifico, cómo lo vuelvo más efectivo además, rápidamente. Eso mismo se mantuvo al evaluar en esta habilidad e igualmente con ese desarrollo de habilidades llegamos a crear nuevamente. Pero hoy esa no es la habilidad de mayor rango. Hoy tenemos una habilidad de mayor rango que en efecto es la que más está generando cosas importantes, que es la habilidad de compartir y comunicar la información. Y aquí es importante que analicemos el proceso con el que nosotros aprendimos y el proceso con el que están aprendiendo los jóvenes de hoy. Ahí hay una gran diferencia. A nosotros nos tocó a los totazos lidiar con un montón de información que nos dijeron, oiga, cárguese esto encima y lléveselo para toda la vida. ¿Sí? Estos pelados viajan ligeros.
no necesitan tener el teléfono en la mano. Y de ahí para allá son capaces de cualquier cosa. Eso es bien importante. Ahora, compartir es la habilidad que permite que igualmente la gente pueda acceder. Y esa habilidad de compartir finalmente es la habilidad que hoy está dando dinero. Porque en efecto, para que la gente pueda acceder, pues usted muchas veces tiene que pagar por esa información. Hay mucha información libre, hay mucha información gratuita, pero hoy, pues Netflix nos cobra, Google nos cobra, Facebook nos cobra, y todos nos cobran. Todos. Y en efecto, esa es la habilidad que hoy está dando dinero. Esto para que lo vamos teniendo en cuenta y vamos empezando a construir lo que a futuro va a ser nuestro nuevo pensamiento en este esquema. Con esto, los pelados de hoy básicamente dijeron, ok, no, hoy la vida es fácil, rápido y sin complicaciones. Ese es el lema de los chinos hoy, ¿sí? Y ellos dijeron, no, pero incluso si esta estaba jodida, esta también está medio lenta. Esto es fácil, rápido y sin complicaciones. Y se fueron arriba de una vez. Se fueron directamente a compartir y a comunicar. Y ahí nace una nueva raza de seres humanos llamados youtubers. ¿Qué comunican? Vacíos, incoherencias y cero fondo, pero están llenos de dinero. Chinos que no tienen absolutamente nada que decir, pero son grandes comunicadores. Y ese es el gran reto que tenemos hoy. ¿Cómo competirle a esto? ¿Sí? Pero bueno, aquí hay una cosa que es muy importante y es que tenemos superado el mito. Porque en efecto comunicar y conectar es lo que da billete hoy. Eso es lo más importante y eso es muy importante que lo tengamos en mente porque es una habilidad que tenemos que empezar a transformar y a crear. Bueno, aquí hay un tema que tiene que ver con que en medio de todo este caos mediático, en medio de toda esta conectividad en la que permanecemos bombardeados por todo el mundo, pues nos vienen a hablar de prevención y esto ya me estoy metiendo un poco como en el terreno de ustedes, en temas de cómo vivir para no enfermar, ¿sí? Ok, aquí hay un punto que tiene que ver con qué significa prevenir para las personas de afuera. No para ustedes los que conocen toda la información, no para sus pacientes que ya han hecho el ejercicio con ustedes, sino para las personas de afuera, los que estábamos afuera, ¿sí? Esa doña Rosalba, ese Julio, ese Chepe, ese Pacho, ¿sí? ¿Qué significa prevenir? Y es que en efecto prevenir y la prevención hoy en las personas de afuera, y esto lo puedo decir hoy porque hemos venido trabajando en un proceso de investigación de cómo comunicarnos adecuadamente con las personas y en efecto nos hemos encontrado con eso. Prevenir significa estar cerca de la enfermedad y la gente no quiere saber de enfermedad, ¿sí? Y esa es una gran barrera que tenemos hoy, porque te encuentras con frases como esta, que es de mi papá. No, yo no voy al médico. ¿Qué tal que me diga que estoy enfermo? ¿Sí? Es un tema que tiene que ver con, no me hable de enfermedad, hermano. Yo estoy bien. A mí eso no me da. ¿Sí? O sea, a la gente no le da cáncer, a la gente no le da diabetes, a la gente no le da hipertensión, eso no les da. ¿Sí? Yo estoy bien, yo como bien, yo soy feliz como estoy. No me hablen de prevención, no me hablen de enfermedad. Y ahí hay una gran barrera que se genera alrededor de esto. Este es un pequeño paréntesis que les quería hacer, porque en efecto, este es el gran reto que tenemos hoy a nivel de comunicación. Pero hay un ejercicio que es básico. ¿Cómo cambiamos el lenguaje? ¿Cómo hacemos que las personas empiecen a ver que hay un potencial gigante del otro lado? ¿Sí? Que por desconocimiento están en eso a mí no me da, pues cada vez están abonándole más a esa inversioncita de una diabetes o de un cáncer o de una hipertensión que finalmente los va a llevar a totearse en algún punto.
Y en efecto, lo que primero que tenemos que hacer es devolvernos a empezar a desarrollar esa primera habilidad. Básico. Todo lo conocemos. Ahí está el inmenso océano de la información. Ahí hay de todo. Encuentran pescados de un ojo, con alas, de todas las variedades. Pero igualmente, si ustedes se tiran a nadar ahí, también cabe la posibilidad de que se puedan ahogar en este inmenso mar. Entonces, hay que tener unas herramientas ahí funcionales. Yo les quiero dejar una nueva alternativa también. En este instante de nuestra historia, tenemos el gran privilegio de poder conectarnos por un sinnúmero de medios. Tan solo falta que aprendamos a comunicarnos. Eso es HitLife, un espacio donde las cosas positivas rebosan importancia. Es un sitio para crecer, para cambiar, para creer, para resolver preguntas complejas con respuestas simples. Efectivamente, HitLife es una plataforma donde vamos a educar, pero sobre todo donde vamos a aprender, a convivir, a construir, a soñar un mejor país. Y lo más importante, aprender que dar es la mejor manera de recibir. Así que también hemos diseñado un sitio para dar, porque creemos en el inmenso potencial de la gente, queremos dar ideas, consejos y valiosa información integral y saludable, haciendo énfasis en la gestión del capital humano, llevándolo de vuelta a donde siempre perteneció, a las personas. Y aquí viene lo mejor. Todos tenemos nuestro espacio, porque HitLife será la comunidad saludable más grande de Latinoamérica en los próximos años. Yo sé que todos queremos recibir con los brazos abiertos los regalos que nos depara el universo. La pregunta es, ¿y tú qué tienes para dar? Únete a HitLife. Tal vez aquí encuentres la respuesta. Y este es un poco un paréntesis que les hago para presentarles la plataforma en la que venimos trabajando desde hace varios años, pensada y diseñada para ustedes, pensada y diseñada para apoyar el transmitir la información que ustedes tienen a las personas. Cuando yo trabajo cuando yo trabajo con un artista, hacerlo uno a uno e ir fan a fan, pues es un trabajo imposible. Uno normalmente pues convoca a muchas personas hasta tratar de llenar un estadio, ¿sí? En efecto, es muy similar a lo que debemos hacer con ustedes. El uno a uno es muy difícil, tenemos que volvernos masivos. Y una de las formas masivas que hay hoy tiene que ver con las redes sociales. Y esto en efecto es una red social que está diseñada para temas saludables. Aquí, ¿qué se encuentran? Rápidamente, en la estructura de navegación nueva, se van a encontrar con un botoncito de buscar en lo que van a poder poner la palabra que quieran. Y ahí le van a salir todas las publicaciones y todos los artículos relacionados con ese tema en particular que se esté buscando. Invitación, que lo hablábamos ahora. A la gente hay que darle información. Ustedes la tienen. Bienvenida sea toda la que quieran dar para que esto se alimente y la gente tenga más temas para buscar. Un segundo icono que te muestra tu menú personal, tu perfil, tus cursos, tus grupos de estudio. Y un tercer icono que te muestra el menú general de navegación que te lleva a buscar a los artículos y tips, a la escuela y a la tienda. En efecto, este es un ecosistema que se ha diseñado para que las personas encuentren todo lo que necesitan ahí. Igualmente, esto nos ha llevado a entender cómo transmitir esa información de ustedes que son los expertos a las nuevas generaciones de profesionales. Y lo que terminamos diseñando fue una metodología que hoy se llama el ETX Learning System, que básicamente amalgama educación, tecnología y experiencias como herramientas educativas efectivas. Esta metodología está diseñada básicamente pensando en la estructura integral del ser. La educación la volvimos, cada uno de estos tres sistemas que la componen, el primer sistema es el e-learning, que entrega toda la información que la persona necesita o que el estudiante necesita 24/7, disponible online. El segundo sistema, el T-Learning, es una serie de videoconferencias grupales
que conectan a las personas, ¿sí? Cuando yo entro a un curso online, 100% online, pues estoy solo en mi casa y hago el curso al ritmo que me parece, ¿sí? Aquí básicamente lo que estamos generando son unos espacios de interacción para que ustedes se conecten. Por primera vez estamos generando ese espacio de conectividad a través de el aprendizaje colaborativo. Estos espacios tal vez son los que hoy están enriqueciendo muchísimo más el aprendizaje. Hemos tenido experiencias donde los mismos médicos plantean sus casos y plantean estos pacientes y cómo el expertise del uno o del otro, no necesariamente del experto, se vuelve un tema muy interesante para todos. Y finalmente, cuando validas que tienes la información, que ya la validaste y la aclaraste en los espacios, la vienes a poner en práctica. Y cuando eso pasa, se rompe ese miedo natural a lo desconocido. Yo me imagino que la primera vez que ustedes se enfrentaron a un nuevo tema, a un nuevo curso, a ver el paciente ahí en la sala, había una barrera a eso desconocido, a ese universo desconocido que muy respetuosamente todos los humanos mantenemos siempre, ¿sí? La diferencia es que cuando yo sé el tema, porque ya lo vi, ya lo estudié, cuando ya lo aclaré, esa barrera desaparece. Yo vengo ya a la práctica, a ponerlo en práctica, a poner en práctica lo que aprendí de una manera más efectiva. Estos tres sistemas básicamente están integrados, pensados en la construcción del ser. Cada uno de estos sistemas activa una función en nuestro cerebro. El sistema e-learning activa el pensar. El sistema T-learning activa el sentir. Y el sistema X-learning activa el actuar. Y quiero que le presten mucha atención a estas tres palabras: pensar, sentir, actuar. Ahí debe haber coherencia. Esa es la palabra que las engancha, coherencia. Tengamos estas palabras presentes porque las vamos a utilizar más adelante. Igualmente, en la plataforma pues hemos diseñado unos espacios pensados para procesos de colaboración y aprendizaje colaborativo. Y esto es muy importante porque tenemos grupos de estudio privados en los que cada uno de ustedes va a poder conectarse el uno con el otro. Y ojo, estamos hablando de una plataforma que tiene cobertura internacional y que en efecto te encuentras con estudiantes de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Centroamérica, de Estados Unidos y de Europa, ¿sí? Esto lo que hace es enriquecer muchísimo más el aprendizaje porque no es lo mismo atender a un colombiano con una patología en particular que atender a un chileno con la misma patología. Hay una culturalidad que permite enriquecer mucho más el aprendizaje a través de la experiencia de cada uno de los que están aquí. Y todos están a un clic. Volvemos al concepto de acceder. Yo necesito una información puntual, tal vez en este grupo hay un especialista que la tenga. Y están ahí, a un clic, a un usuario y una contraseña. Igualmente tenemos temas de discusión indexados, muros de experiencias, las aulas virtuales del contenido online y las videoconferencias, como les mencionaba anteriormente, en las que los médicos se sientan a debatir diferentes temas o diferentes casos. Esto es la cereza en el pastel en estos momentos del sistema de aprendizaje. A la gente le ha encantado la posibilidad de conectarse con médicos, no solamente con expertos y especialistas, sino con médicos de otros países. Esto está enseñando muchísimo. En esta charla, particularmente, él es odontólogo, neurofocal. Ya está aplicando ozono y está haciendo el diplomado de ozonoterapia. Entonces, el ejercicio del caso que él planteó de un paciente al que después de una aplicación de ozono le generó una alergia, pues se volvió un tema súper interesante para analizar desde el entorno médico. Y aquí es donde la palabra comunidad toma fuerza. En ese aprendizaje colaborativo, cómo nos fortalecemos de y con nuestra comunidad. Y esto es bien importante y aquí hay que empezar a romper con egos, con todo esto que nos impide pensar que el otro tiene algo que me sirve y que yo tengo algo también para servirle. Hace poco en un congreso un médico me decía, oiga, hoy he aprendido
muchísimo sobre cáncer, pero lo que más me ha parecido, lo más emocionante de todo, es que también me he dado cuenta que sé un montón. Entonces, ¿cómo ese ejercicio de estar en comunidad fortalece y cómo los beneficia a todos? Y aquí es donde en efecto ya uno dice, ok, aprendí, ya sé cómo acceder a la información, de ahí para allá el desarrollo de las habilidades, pues ya ustedes lo tienen más o menos implementado. Ustedes son médicos, ustedes diariamente generan un proceso de creación a través de una fórmula médica, que ustedes acceden a la información del usuario, que el usuario les da, la analizan, la sintetizan, la gestionan, la evalúan y al finalmente le crean una fórmula médica y un tratamiento para que él vaya y lo cumpla. Ojo, es una orden médica además. Bien importante ese dato. Y creo algo poderoso. Y en efecto, este es el punto en el que podemos empezar a crear y a colaborar a través de las herramientas que tenemos de una manera mucho más efectiva. Pero que ojo, que no nos pase lo que le pasó al man del teléfono, porque eso sí sería muy triste, que el billete lo lleva a otro. La idea es que todos podamos crecer en este ejercicio. Ok, y aquí lo importante es devolvernos al primer reto. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo lo comunicamos? Y en efecto, ¿cómo construyo mi mensaje? Y aquí es bien importante que le empecemos a prestar atención a todo esto, porque se vienen unas preguntas que son bastante complejas. ¿Quién soy? Ser humano. Difícil ser un caballo. ¿Quién soy? ¿Alguno se ha hecho esa pregunta puntualmente? No es lo que hacen. ¿Quiénes son ustedes? Y al principio les hablaba de coherencia y de veracidad, porque en efecto el mensaje que construyan debe estar basado en eso, en veracidad y honestidad, porque los seres humanos tenemos un sentido por allá que percibe de alguna manera lo que es y lo que no es. Y ahí empezamos a construir un mensaje realmente efectivo. Esa es una tarea para que la desarrollen puntual. La otra pregunta es, ¿qué tengo para dar? ¿Qué ofrezco yo como ser humano? ¿Quién soy y qué tengo para dar? Es un tema muy importante para que lo analicen y lo interioricen, porque ahí nace la esencia y los cimientos muy fuertes de lo que va a ser su negocio. Para darles unos tipsitos de cómo resolver esas preguntas, háganse en estas preguntas. Si no tuviera miedo, ¿qué haría? Ustedes, si no tuviera miedo, ¿qué haría? ¿Qué cosas no me dejan dormir? ¿Y qué cosas siempre me hacen reír? Esas tres preguntas, haciéndolas uno mismo muy honestas, terminan abriéndole un camino y mostrándole una luz hacia dónde poder transitar para resolver esto. Y esto en relación a qué mensaje debemos construir nosotros como profesionales dirigidos a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, a nuestro entorno de negocio. Tal vez las preguntas más importantes, sumada a una tercera, que es ¿a quién se lo quiero dar? Y esa es tal vez la más importante a definir, porque si no te puede llegar cualquier cosa. Y te llega el paciente chicharrón, te llega el paciente que no quiere hacer el tratamiento, que viene a que vos lo salves milagrosamente, y te llega lo que sea. Y esto es bien importante, porque en efecto, si yo no defino a quién se lo quiero dar, mi mensaje es rociarlo al universo a ver si de pronto le llega. Pero si yo lo defino, es una pedrada a la cabeza. ¿Sí? Tengo que llamar la atención de alguna manera
de las personas, pero tienen que saber a quiénes quiero que les llegue el mensaje. Bien importante. Ok, creemos el mensaje, es básico. Habíamos hablado de pensar, sentir, actuar. ¿Quién soy? ¿Qué doy? ¿Y a quién se lo doy? ¿Sí? Y este es un ejercicio básico y ojalá lo hagan cada vez que quieran poner un mensaje en Instagram, una foto, una publicidad. Tengan en cuenta esta estructura. Esta estructura es básica para todo. Y si nos vamos a hacer el ejercicio con los médicos, yo diría, ok, soy un médico y soy un enamorado de la buena salud. Me encanta ver a mis pacientes salir felices de mi consulta. Te espero de lunes a viernes para que sigas creciendo. Y ese es un mensaje claro, que conecta y efectivo, porque define parámetros específicos. Cada vez que ustedes quieran crear un mensaje para una publicidad, para su consulta, para su clínica, tengan en cuenta estos parámetros. Pensar, sentir, actuar. La coherencia de lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Quién soy? ¿Qué doy? ¿Y a quién se lo quiero dar? Y en efecto, esto les va a permitir comunicar de manera más efectiva. Luego de aprender a comunicarnos efectivamente en el uno a uno y colaborativamente, pues lo que necesito es reconocer en dónde estoy, cuál es mi ecosistema, cómo funciona este entorno en el que yo estoy. Y una de las cosas que hemos descubierto nosotros es que ustedes son este pequeño punto al que va llegando un paciente, se va enamorando de la consulta de ustedes, va llegando otro paciente y poco a poco ustedes van creando algo que nosotros llamamos el círculo de verdaderos fans. El círculo de pacientes que siempre van donde ustedes. No van a la clínica D, no, yo voy donde el doctor Pedro, yo voy donde el doctor José. ¿Sí? Ellos no van donde el médico, ellos van donde su médico. ¿Sí? Y ese círculo de verdaderos fans es lo que en algún punto, cuando ustedes se vuelven expertos y transmisores de la información, entonces este primer círculo de verdaderos fans terminan siendo sus estudiantes. Y ahí es donde están los personajes que, cuando hablamos de verdaderos fans, es que está dispuesto a invertir en eso. ¿Sí? No el seguidor es otra cosa. El seguidor es el que le da like. No, el verdadero fan es el que está dispuesto a invertir en eso que ustedes dan. Se conectó con el mensaje y está listo para mover esa caja. Y en efecto, esos primeros verdaderos fans son los estudiantes. Y luego están los pacientes. Ahí tenemos que empezar a identificar el lenguaje de a quién le queremos llegar, qué le queremos decir de lo que nosotros damos. Empezarlo a identificar en ese punto. Y esto lo que genera es un ecosistema. Ahora, ustedes en el ecosistema ¿dónde están? Entonces, en efecto, pues ustedes se formaron en una universidad, tienen una especialización, maestrías, doctorados. Algunos de ustedes educan a un grupo de estudiantes. Igualmente, esos estudiantes se vuelven influenciadores de segundo rango, o ustedes también tienen pacientes, usuarios a los que asesoran y hacen consulta. Ese paciente que va donde ustedes normalmente sale derecho a una farmacia a comprar una fórmula médica que ustedes le recetaron en una orden médica, ¿sí? Y esa farmacia la proveen los productos unos fabricantes o marcas. Estos personajes son los que nosotros denominamos sponsors dentro del ecosistema. Ojo, ustedes están en la cabeza de la cadena. De ustedes depende todo el ecosistema. Porque específicamente si ustedes no emiten una orden o una fórmula médica, este man no vende, este man no tiene para qué producir y negocio no hay. ¿Sí? Y eso es bien importante que lo tengan en cuenta,
porque en efecto ellos sí lo saben. Ellos saben el poder que ustedes tienen y el valor que ustedes tienen. Entonces, empezar a equilibrar ahí el tema a favor de ustedes es bien importante que lo tengan en cuenta. Normalmente, tiendas o productores generan procesos de capacitación o actualización permanente de sus productos. Entonces la G le manda los tips mitocondriales, Nutrabiotics les manda la invitación al webinar de lo que es la cosa, y todos generan unos procesos permanentes de capacitación o actualización. ¿Quiénes lo hacen? Ustedes, los expertos y los docentes. Y esto genera un círculo de productividad permanente. Por eso permanentemente los están invitando al congreso, les dan el beneficio del descuento, les dan un montón de beneficios para que ustedes permanentemente estén rotando en este ciclo de productividad. Conociendo este entorno, ustedes deberían poder construir un mensaje más efectivo dirigido a mover ese círculo de productividad. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Y esta es la palabra. Ustedes hoy son tal vez los influenciadores más efectivos que hay en el mercado. Cuando hablamos de mercadeo y de comunicación, no sé si habían escuchado la palabra, ¿sí? La palabra influencer. ¿Qué es un influencer? Pendejo que recomienda algo en las redes sociales. Ese personaje normalmente es un youtuber que se saltó todas las habilidades y se fue a la última, ¿sí? La gran diferencia es que ustedes tienen de base un montón de información valiosísima para comunicar. Por ende, hoy ustedes son influencers. En efecto, porque ustedes no solamente influencian, ustedes emiten una fórmula médica que es una orden médica. Eso está muy por encima de los niveles de influenciación hoy en día, ¿sí? Y es bien importante que lo empiecen a interiorizar y que se empiecen a percibir de esa manera para que entremos a ese estándar de comunicación y a esa competencia caníbal que hay de comunicación hoy en el mundo entero. La gran pregunta es, ¿sí o no? Aquí lo importante es que marquen con una X lo que les diste con su corazón. Y eso es todo, amigos.